Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: hoteles y restaurantes, identificación de requisitos legales y de otra índole en seguridad y salud en el trabajo. Invitamos a nuestra experta Hilda Velasco, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora HCQ. Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren súper bien en compañía de sus familias. Esta semana ha sido una semana espectacular, llena de logros, estamos vivos y por eso yo creo que nos debemos un reconocimiento. Soy Hilda Velasco Alarcón, profesional en seguridad y salud en el trabajo, abogada en formación, comunicadora social. Mil y mil gracias a esas personas que a diario, que siempre nos acompañan en nuestras acciones educativas. El día de hoy hemos preparado para ustedes un tema de especial importancia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es la identificación de requisitos legales y de otra índole aplicables al sistema de gestión. Voy a darles el día de hoy herramientas sencillas, prácticas y digeribles para que podamos organizar ese documento llamado matriz legal. Para iniciar, quisiera que hiciéramos una conexión, que empezáramos por pensar que me quiero reconocer hoy. ¿No les parece que a veces somos tan duros con nosotros mismos y a pesar que logremos objetivos, que nos enfoquemos a lograr nuestros sueños y nuestras metas, nos damos a veces muy duro? A veces somos nosotros tan autocríticos que lo que hacemos consideramos que no es suficiente. Entonces, hoy quiero invitarlos a que nos reconozcamos algo y empecemos por esa frase. Hoy quiero reconocerme por. Yo, Hilda Velasco, quiero reconocerme por mi disciplina, por mi enfoque y por mi perseverancia. ¿Tú qué te quieres reconocer? Con esta conexión, con esta reflexión inicial, quiero contarles que nuestra acción educativa del día de hoy está dividida en tres momentos. Voy a llevarlos a partir del contexto general, lineamientos estructurales para saber dónde ubicamos la identificación de requisitos legales dentro de nuestro modelo de organización del sistema de gestión, de estructura y de diseño de este sistema de gestión que venimos desarrollando paso a paso. Los voy a llevar también con una estructura muy sencilla de cómo ustedes pueden organizar el documento matriz legal que sirva como herramienta de gestión, que sirva como un documento y como una herramienta para la auditoría de cumplimiento. Y los voy a llevar también a que entendamos cómo toda esa información legal que hoy les voy a compartir, cómo lo vamos a aterrizar en nuestro sistema de gestión. Este es el objetivo, un objetivo sencillo, un objetivo práctico de entregarles a ustedes herramientas digeribles. Eso es lo que hoy pretendo y entonces vamos a iniciar esta acción educativa sin más preámbulos. Recuerden que en el chat pueden dejarme sus preguntas y al finalizar esta acción educativa voy a intentar responderlas. Vamos a repasar y a recordar el modelo para estructurar e implementar el sistema de gestión basados en el decreto 1072 de 2015. Recordemos que ese decreto 1072 de 2015 nos determina los debes. Cuando hablamos de debes, hablamos de obligatoriedad. Cuando en un documento legal encontremos la palabra debería, el debería nos está llevando a una recomendación,
Aquí les voy a hablar de debes. En este modelo que generalmente les presento cuando hablamos de contexto legal, una estructura normativa para estructurar y diseñar el sistema de gestión, siempre los llevo a que siempre vamos a iniciar por identificar la naturaleza de la organización. Los voy a llevar siempre y siempre les voy a recomendar que lo primero que organicemos sea el compromiso de la alta dirección, es decir, la política. ¿Dónde encontramos nosotros la identificación de requisitos legales y de otra índole aplicable? Lo vamos a encontrar en la etapa de planificación. Recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se basa en una estructura de un ciclo de mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de ese ciclo de mejora continua, encontramos, después de la identificación de los peligros y riesgos, encontramos la identificación de los requisitos legales y de otra índole. ¿Por qué lo identificamos? ¿Por qué lo encontramos posterior a la identificación de peligros y riesgos? Porque cada peligro y riesgo que tengamos en la organización debe tener asociado un parámetro legal, un requisito legal que debemos cumplir. Entonces, en nuestro modelo estructural, en el diseño del sistema, lo encontramos en la etapa de planificación. Dentro de esta perspectiva y siguiendo la línea del decreto 1072 de 2015 que nos establece los debes del sistema de gestión, quiero llevarlos por el artículo 22468, donde nos habla de las obligaciones del empleador. ¿Qué nos dice para el empleador frente a este requisito legal? Nos dice que el empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable al Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una matriz legal, que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa. Si nos detenemos a desglosar este debe normativo, este requerimiento y esta obligación del empleador, aquí vamos a encontrar que lo que nos están pidiendo es identificar todos esos requisitos que estén relacionados con el Sistema General de Riesgos Laborales y que se condense, que se plasme en un documento llamado matriz legal. Y nos dice también de un proceso de actualización. Si bien es cierto, no nos dice que la actualización sea cada tanto tiempo, sí nos habla que se debe ser actualizado cada vez que se emitan nuevas disposiciones normativas, nuevas disposiciones legales, lo cual quiere decir que es una obligación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo estar al tanto de cómo se está moviendo la ley. Cuando hay un proyecto de norma, un proyecto de ley, estar pendiente y actualizado cuando salga a la vida jurídica. Entonces, esta revisión debe ser permanente. El artículo 22462 de este mismo decreto, en el punto o en el literal 24, nos habla que la matriz legal es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva. Entonces, los que me han acompañado en las diferentes acciones educativas recordarán que una de las formaciones, una acción educativa que desarrollamos fue la identificación de la naturaleza de la organización. Entonces, esta identificación de requisitos legales se va a pegar, se va a basar de lo que es la empresa, la misionalidad de la empresa, porque a partir de ahí vamos a identificar cuál es su propósito, el propósito de la organización y le vamos a pegar todos los requisitos legales aplicables, no solamente al Sistema General de Riesgos Laborales, sino aquellos que son de otra índole. Entonces, muy importante identificar la naturaleza de la organización, identificar los requisitos, los peligros y los riesgos asociados a las actividades de la empresa para poder identificar paso a paso qué requisito legal le aplica a nuestra organización. En este mismo artículo, el 22462 nos habla que
debemos determinar los lineamientos normativos y técnicos que nos da la autoridad legal. ¿Cuál es la autoridad que nos vigila? ¿Cuál es la autoridad que acompaña todo este proceso? En primera instancia, el Ministerio de Trabajo. Pero no solamente el Ministerio de Trabajo como autoridad legal nos da un lineamiento normativo, también nos lo da por ejemplo, otros ministerios. En este momento que estamos en el marco de esta emergencia sanitaria por la pandemia, también debemos tener en cuenta todos estos lineamientos que nos dé el Ministerio de Salud. No solamente Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, sino todo el compilado del gobierno nacional y los gobiernos locales, las autoridades locales. Asimismo, en las regiones donde ustedes se encuentren, debemos tener en cuenta todo lo que nos habla el gobierno local, las alcaldías y todas esas corporaciones que en las regiones participan como autoridad. Entonces debemos estar al tanto de toda la normatividad que nos dan las autoridades de control. Ya enseguida les voy a compartir unos links para que ustedes puedan revisar información de una manera más práctica. Esta información deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. Generalmente, en las organizaciones identificamos a partir de un procedimiento que nos da esa entrada para organizar todo lo que tiene que ver con la identificación de requisitos legales y de otra índole, lo plasmamos con que se va a revisar cada tanto tiempo. Entonces, que la matriz legal se va a estar revisando, por ejemplo, cada 3 meses. Hay organizaciones que escriben que lo van a revisar cada año, anualmente. Sin embargo, yo les recomiendo que no lo dejen tan extendido, un plazo tan largo para revisar y actualizar como es un año, es un riesgo para la organización porque las leyes se están moviendo permanentemente, los decretos se están moviendo todo el tiempo, las resoluciones y todos esos proyectos de ley que salen a la vida jurídica, nos podemos estar perdiendo información muy importante que debe cumplir la empresa si no lo estamos revisando permanentemente. Entonces, el tema de la anualidad es un tiempo muy largo. Si ustedes me piden una recomendación o un lineamiento, yo les podría decir que plasmen en su procedimiento que mínimo sea revisado por lo menos cada 3 meses. Muy bien, vamos a continuar revisando cómo es nuestra estructura normativa, esa estructura normativa acogida por diferentes estados en el mundo, entre ellos Colombia. Aquí quiero basarme en la pirámide normativa de Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un filósofo, fue un abogado, fue un jurídico que nos dio toda una estructura normativa. Nos dio y nos dejó como herencia, como legado, un método jurídico estricto. Y este método jurídico estricto ha sido aceptado por diferentes estados, como les decía hace un momento, entre ellos Colombia. A partir de esta estructura normativa, que es la pirámide kelsiana, se plantea una construcción jurídica objetiva para establecer conexiones esenciales entre la normatividad emitida en la nación con los convenios, por ejemplo, de otras naciones, esos convenios que acoge nuestro país. Entonces les voy a dar la estructura, cómo debemos empezar a revisar y a organizar la normatividad para ir como en el mismo sentido de esta estructura. En primera instancia, encontramos un nivel fundamental. Ese nivel fundamental siempre va a estar delineado por la Constitución Política de Colombia. Es muy importante que cuando nosotros identifiquemos todos los requisitos legales que le apliquen a la organización, empecemos por todos los lineamientos de los derechos fundamentales, todo lo que tiene que ver con la dignidad humana, todo lo que tiene que ver con la dignidad en el trabajo, etcétera. Constitución Política de Colombia, aunado y amarrado con los tratados y los convenios internacionales, que es el nivel fundamental. Tenemos un nivel legal,
que está delineado por las leyes, por los decretos leyes, por los decretos y por las resoluciones, en esa misma jerarquía normativa como se las estoy mencionando, seguido de un nivel sublegal. En ese nivel sublegal encontramos los requisitos de otra índole, los cuales están determinados por ejemplo, por jurisprudencia, por sentencias de las altas cortes, por los reglamentos que han sido establecidos por la empresa, por la organización, como por ejemplo el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, todas esas circulares también normativas que nos expide el gobierno nacional y las autoridades distritales, las autoridades locales, las ordenanzas y los contratos. Esto es un ejemplo sencillo de cómo empezar a desglosar la identificación de los requisitos legales aplicables a nuestra organización. No olviden que debemos conocer muy bien qué hace nuestra empresa, cuál es su misionalidad, porque no todos los requisitos legales le pueden aplicar. Por ejemplo, si somos una empresa como este sector, hoteles y restaurantes tienen una identificación normativa específica, que si bien es cierto que tenemos unos derroteros como son Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Resolución 2400 del 79, también es cierto que hay unas reglamentación específica por sector económico. Entonces es muy importante que cuando vayamos a identificar esos requisitos legales, lo haga una persona que tenga competencia técnica en el tema legal y que tenga idoneidad. Aquí no se trata de copiar y pegar de otra empresa nuestra matriz legal. Se trata que la aterricemos a nuestra realidad, a nuestra misionalidad. Les estaba hablando de nuestro nivel fundamental. Recuerdan que nuestro nivel fundamental, que lo estábamos hablando en nuestro slide anterior, hablábamos de la Constitución Política de Colombia. Nuestra Constitución Política de Colombia, que es nuestra Carta Magna, por encima de ella, pues no hay nada. Con ella, de la mano, están los convenios internacionales, todo lo que hace bloque de constitucionalidad. Pero aquí quiero resaltar lo que dice el artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Se los traigo porque he evidenciado cuando hago evaluaciones de cumplimiento legal que, ojo, una evaluación de cumplimiento legal se equipara a una auditoría. Me he dado cuenta que las empresas, por hacer muy sencillo y demasiado práctico su sistema de gestión, están obviando identificar aquellas normas legales o aquellos artículos que hablan de la dignidad humana, de la dignidad en el trabajo. Y muchas han retirado toda la parte fundamental que es la constitución política. Entonces, se los traigo para recordarles que esto es lo primero que debemos identificar, todos los requisitos que nos hablan, que nos da la constitución política y que nos da el marco de ese trabajo digno en condiciones seguras y en condiciones salubres. Tenemos también, para que recordemos, el reglamento de higiene y seguridad industrial. Este reglamento, si recuerdan el slide donde les compartía la estructura normativa, la pirámide kelsiana, les contaba que los reglamentos hacen parte del nivel sublegal de requisitos de otra índole. Es muy importante identificarlos porque allí estamos plasmando también internamente en la organización todas aquellas disposiciones que nos dan un caminito hacia la prevención de accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Ese reglamento debe ser acogido y aprobado por la alta dirección, por el representante legal. En este reglamento interno de trabajo, que es interno de la organización, que hace parte del requisito de otra índole por ser nivel sublegal, encontramos o definimos en el artículo 4 de este reglamento, en las proformas que ya están preestablecidas por el Ministerio de Trabajo,
En este documento deben especificarse los principales peligros y riesgos que deben tener controles operacionales. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar los de origen locativo, riesgo químico, riesgo físico, de seguridad, mecánico, y ahí mismo debemos establecerlos. Porque recordemos, de acuerdo al slide primero que les mostraba de la estructura y el modelo para organizar el sistema de gestión, todo lo que tiene que ver con los requisitos legales deben ir como de la mano a esa identificación de peligros y riesgos. El uno no se aparta del otro. Recordemos que en el artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo habla que los empleadores que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad. ¿Por qué se los traigo hoy? Porque también cuando hago revisión de esas matrices legales en las empresas, estamos obviando un documento fundamental que es de un nivel sublegal, pero es obligatorio para la organización. Y se los traigo también porque muchas preguntas de las que me hacen, muchas consultas de las que me hacen las empresas, están delimitadas hacia en qué momento debemos o no tener ese reglamento de higiene y seguridad industrial. Entonces, la ley lo que nos dice, y aquí lo estamos viendo, artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, que en empresas donde hayan 10 o más trabajadores. Entonces, ya habiendo hecho como esa introducción, ese marco estructural, quiero llevarlos a cómo documentar la matriz de requisitos legales y cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a materializar dentro de nuestro sistema de gestión. Primero quiero decirles que debemos contemplar un alcance. ¿Cuál es ese alcance? ¿Quién determina el alcance? Nos lo va a determinar la naturaleza de la organización. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? Entonces, ese alcance debe de contemplar la aplicación a todas las actividades desarrolladas por la empresa, a todos los productos, a todos los centros de trabajo. Debe ser trazable también con todos los servicios que presta nuestra empresa. Debe cubrir todas las regulaciones legales, también incluyendo las regulaciones de los clientes. Esas regulaciones de los clientes hacen parte de un nivel sublegal, de requisitos de otra índole. ¿Por qué se los identifico acá? Porque los clientes también deben tener esa mirada de cumplimiento legal con sus terceros, así como nosotros como empresa debemos verificar que nuestros terceros, que nuestros contratistas, que nuestros subcontratistas cumplan esos parámetros legales, nuestros clientes deben hacer lo mismo con nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando nos hacen una exigencia de cumplir un manual de contratistas frente a seguridad y salud en el trabajo, eso es un requisito sublegal, eso es un requisito de otra índole que debemos acoger. Entonces también es muy importante que sepamos y que tengamos muy claro que se debe cubrir todos los requerimientos legales, por ejemplo, licencias, permisos, acuerdos formales, requisitos legales voluntarios. Por ejemplo, también debemos incluir esos requisitos y convenios con la Organización Internacional del Trabajo que ha suscrito Colombia. Entonces ya les voy a mostrar paso a paso esas fuentes para que sepamos y entendamos cómo poder organizar este documento llamado matriz legal. Vamos a recordar también y repasemos que la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se equipara a una auditoría. Entonces es bien importante que ustedes dentro del proceso, la planificación de sus auditorías, el programa de auditorías, pongan la evaluación de cumplimiento legal. Esa evaluación de cumplimiento legal debe realizarse por lo menos una vez al año, de manera completa, un ciclo completo. No quiero que se confundan, una cosa es la revisión, la evaluación del cumplimiento legal, otra cosa es la identificación de los requisitos legales. La identificación de los requisitos legales debe ser sistemática, debe ser permanente. Recuerdan que
una de las obligaciones del empleador es identificarlo permanentemente cuando los cambios legales se vayan dando, y como la ley es tan dinámica, quiere decir que esto debe ser permanente. Mínimo, mínimo, como les decía al inicio, por lo menos revísenla una vez cada 3 meses, no lo dejen ir tanto tiempo. Y la evaluación de cumplimiento legal por lo menos una vez al año, para que nos quede ese punto de saber en qué nivel de cumplimiento estamos. La ley no la podemos cumplir en menos del 100%. Eso también es muy importante que lo tengamos claro, que cuando plasmemos un indicador, una meta, un objetivo dentro de nuestro sistema de gestión frente al cumplimiento legal, no podemos poner un objetivo o una meta del 90%. No, debemos ponerlo del 100%, porque la ley la debemos cumplir en su totalidad. Responsabilidades. Entonces les voy a compartir un poquito cómo se manejan estas responsabilidades dentro de esa identificación de los requisitos legales y de la evaluación del cumplimiento legal. El responsable de la implementación del sistema de gestión, que pueden ser muchas de las personas que hoy nos acompañan en esta acción educativa, es el encargado de reunir la información necesaria para identificar aquellos requisitos que son aplicables y procurar mantener actualizado este documento. Es muy importante también que nos asesoremos, que esta información nos ayude una persona que tenga como una competencia jurídica, porque hay diferentes formas de interpretar la ley. Está la forma hermenéutica y está la forma exegética. Cuando yo lo digo, cuando hablamos de la forma exegética, es la literalidad de cómo se da la norma, cómo son esos debes, poder extractar cuál es la obligatoriedad. Cuando hablamos de hermenéutica, es la armonización de una norma específica, de una norma legal, de un requisito legal, frente al cumplimiento también de otras que lo complementan. Entonces, observar esa identificación de requisitos legales como un todo, de manera armónica. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes busquen como un acompañamiento. Generalmente en las compañías, en las empresas, hay un área jurídica, un asesor jurídico. Ustedes pueden pedir como ese acompañamiento de esa persona. Funge entonces el responsable de la implementación del sistema, funge también como responsable de comunicar a la alta dirección los nuevos requisitos aplicables que se hayan identificado. Si yo hago parte de este equipo de trabajo tan importante como es el equipo de seguridad y salud en el trabajo, que estoy identificando de manera sistemática, permanente, los cambios legales, estoy en la obligación de informar a la alta dirección y a las partes interesadas de mi organización qué paso debemos dar para poder cumplir ese parámetro legal. ¿Qué acción preventiva debemos implementar? ¿Qué acción correctiva si es el caso? Entonces ya les voy a dar también unos lineamientos frente a qué pasa cuando identificamos un nuevo requisito legal, cómo incorporarlo dentro del sistema de gestión. La alta gerencia es responsable por la asignación de recursos necesarios para, uno, la consulta de nuevas normas que se estén dando en Colombia, sobre todo ahorita con todo el tema del COVID-19 que se ha movido tanto la normatividad frente al tema, que han salido tantas circulares, que han salido decretos, que han salido resoluciones, que han salido tantas normativas. Muy importante saber hasta qué punto nos aplica a nosotros como organización, porque no necesariamente todo lo que expide el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud o los gobiernos locales, distritales o el gobierno nacional, no necesariamente todo nos va a aplicar. Entonces también para tener esa mirada hermenéutica para poder interpretar esas normas. La actualización y ejecución de las acciones requeridas para el cumplimiento legal y contractual. Eso es una responsabilidad de la alta dirección. Y les hablaba aquí de la asignación de recursos. ¿En qué tipo de recursos nos basamos? Entonces, la alta dirección, frente al cumplimiento legal, debe asignarnos recursos físicos
técnicos, tecnológicos, humanos y financieros para poder implementar todo lo normativo, todo lo legal. Muy bien. Hay unos criterios para seleccionar las normas de interés. Entonces, para que tomen atenta nota, ya saben que esta información queda subida en la plataforma de Posipedia, de nuestra Positiva Educa, pero si quieren tomar una fotico también está bien para que ustedes lo tengan ahí muy a la mano. Entonces, uno, la identificación de todas las disposiciones que exijan la obtención de autorizaciones o que impongan obligaciones, prohibiciones, sanciones y estándares de trabajo. Eso es un criterio para seleccionar las normas que nos aplican. Entonces, todo lo que lleva a tener autorizaciones, obligaciones, prohibiciones y lo que nos pueda conllevar a sanciones por su incumplimiento. Un criterio de selección normativo también será la emisión de nuevas regulaciones que nos dé el gobierno nacional o la modificación de esas normas existentes. Ya les voy a dar unas fuentes de información que son confiables, que son fidedignas para que ustedes puedan ir revisando información actualizada. La presentación de nuevos proyectos dentro de la organización. Esto también es muy importante porque si la organización va a iniciar un nuevo proyecto, una nueva obra, va a abrir otro centro de trabajo, es muy importante que sepamos qué normativa le aplica frente a esa nueva actividad que va a aperturar o el nuevo proceso que va a aperturar. Ese análisis debe cobijar el escenario internacional, el escenario nacional, el regional y el local. El escenario internacional teniendo en cuenta todos esos convenios que ha suscrito Colombia, que también hacen ley, o sea, que hacen parte del nivel fundamental por hacer parte del bloque de constitucionalidad. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con bloque de constitucionalidad, estamos hablando de todo lo relativo a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Incluir convenios, tratados, protocolos internacionales aprobados por Colombia, leyes, decretos ejecutivos, resoluciones, ordenanzas y acuerdos. Entonces, esos son criterios para seleccionar estas normas. Fuentes de información. Es muy importante que esta información se mantenga vigente, que se mantenga actualizada. Entonces, lo primero que les quiero decir es dónde vamos a consultar la información. No siempre se va a derogar toda una resolución o toda una ley o todo un decreto. A veces solamente se derogan y se actualizan artículos. Entonces es muy importante que siempre revisemos la vigencia del documento, de la normativa o ir mirando si algún artículo fue actualizado o fue derogado. Entonces, una fuente de información confiable y fidedigna es la Secretaría del Senado. Aquí les estoy dejando los links para que podamos acceder de manera confiable a esta información. Otra es el diario oficial. El diario oficial que funciona desde hace tantos años como desde 1864 más o menos, y es una fuente de información muy importante para Colombia para poder tener información actualizada. Ese diario oficial que lo encontramos en la página de la Imprenta Nacional. Tenemos información de nuestra autoridad de control, la que nos vigila el cumplimiento normativo y legal del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es el Ministerio de Trabajo. Encontramos también información interesante en el Fondo de Riesgos Laborales, en la página de la Presidencia de la República y otras asociadas, otras páginas que según el tipo de peligro y de riesgo que estemos teniendo o del tipo de actividad que estemos desarrollando, por ejemplo, el Ministerio de Transporte. En el Ministerio de Transporte, por ejemplo, encontraremos información interesante, muy importante y actualizada de lo relativo al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Información del Ministerio de Salud con toda la normativa de la emergencia sanitaria, entre otra importante y aplicable para la organización.
Hay información también, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, con relación relativo a todo por ejemplo, a lo que tiene que ver con licencias ambientales y proyectos ambientales. La CAR, por ejemplo, también la Corporación Autónoma Regional, y en la página de la ARL Positiva también encontraremos información vigente actualizada relativo a las normas legales. Fuentes de información complementarias que pueden ustedes consultar. Por ejemplo, el régimen laboral colombiano, especificaciones técnicas del cliente, todo lo que nuestros clientes nos están exigiendo cumplir para ganarnos una licitación o para un nuevo proyecto que estemos iniciando. Fuentes de información interesantes, la participación en mesas de trabajo. Por ejemplo, todo lo que salen de los comités técnicos de los ministerios, principalmente, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo. Consultas previas, información suministrada por el equipo asesor. Si tenemos un equipo jurídico en la empresa, información interesante, importante que nos pueden suministrar. Comunicaciones también que nos emitan autoridades competentes, ministerios, corporaciones autónomas, información que nos suministre la ARL y otros también que pueden servirnos como documentos de referencia, como por ejemplo las guías técnicas colombianas y las normas, las NTC, las normas técnicas, las guías técnicas colombianas y las normas técnicas colombianas. Es información importante, interesante, que nos puede dar un camino para mantener actualizada esta información. No olviden que también en esta matriz de cumplimiento legal, en esta matriz de requisitos legales, que nos sirve como herramienta de gestión porque debemos evaluar su cumplimiento, que también nos sirve para la auditoría de cumplimiento legal, debemos incluir información relacionada con licencias ambientales, planes de manejo ambiental, por ejemplo, todo lo relacionado con la disposición de los residuos peligrosos, en caso que nuestra organización manejemos residuos especiales, residuos peligrosos, si nos aplican permisos ambientales de vertimientos, certificados de gases de los vehículos, el paz y salvo de derechos de vía o uso de terreno, licencias de construcción, entre otros. Todas estas son fuentes de información que nos alimentan la matriz de requisitos legales. Entonces, voy a compartirles en este espacio el procedimiento para avalar un nuevo requisito legal. Si quieren tomar una foto, repásenlo, ténganlo en cuenta, porque un nuevo requisito legal nos apertura dentro del sistema de gestión una acción preventiva, y una acción preventiva irá de la mano de un plan de mejoramiento. Entonces, una vez que se identifica un nuevo requisito legal, el responsable de la implementación del sistema de gestión, y si hay un sistema de calidad, por ejemplo, si en la empresa tenemos un sistema de calidad, aperturamos una acción preventiva. Esto es un tema inmediato, es un tema automático. Como resultado de esa acción preventiva, debemos definir un plan de acción, un plan de mejoramiento que nos dé cuenta de cómo vamos a hacer para darle cumplimiento a ese nuevo requisito legal. Recordemos que el no cumplimiento de un requisito legal puede conllevar a sanciones, sanciones administrativas, sanciones económicas. En este plan de mejoramiento debemos incluir las estrategias para comunicar a todos los trabajadores y a todas las partes interesadas, a los grupos de interés que deban estar involucrados en ese cumplimiento de ese requisito. Entonces debemos comunicarlo. El equipo de trabajo debe definir qué acción, qué documento, qué registro se constituirá como evidencia para demostrar que la organización sí está cumpliendo con la implementación de ese nuevo requisito legal. Entonces es posible que un nuevo requisito legal nos mueva al sistema de gestión. ¿Por qué? Porque es posible que nos toque crear un nuevo procedimiento, un nuevo instructivo, un nuevo registro, un formato. Entonces nos va moviendo de manera sistemática el sistema de gestión. Una vez definido el plan de mejoramiento y definida la directriz de cómo vamos a cumplir
ese nuevo requisito legal debemos incluirlo dentro del documento matriz de requisitos legales. Ya les voy a mostrar un ejemplo de qué debe contener esta información, cuáles son las columnas que debemos ir alimentando. El responsable del sistema de gestión, ya les decía, debe aperturar una acción preventiva. Esto que nos quede súper claro. Debe comunicarlo a las partes interesadas y obviamente una parte interesada será la alta dirección. Recuerdan que en un principio yo les compartía que la alta dirección debe ser conocedor de esta información porque nos debe suministrar los recursos necesarios para que se dé cumplimiento a este parámetro legal. El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificación de alguno existente conllevarán una revisión y evaluación de los estudios de peligros y riesgos que aplique. Entonces es probable que ese nuevo requisito legal nos mueva también la identificación de peligros y riesgos. Por esto, uno de los documentos que hacen match con nuestra identificación de requisitos legales es la identificación de peligros y riesgos. Las dos van de la manita. Se realizará capacitación a las áreas directamente responsables sobre la importancia de ese cumplimiento normativo, ese cumplimiento legal. Uno de los equipos de trabajo que sí o sí deben ser conocedores de esta información, siempre, siempre, siempre será el COPAT. Entonces ellos deben ser conocedores de esta información tan importante. Un ejemplo de la matriz de requisitos legales. Entonces, ¿qué columnas deben tener? Por ejemplo, que identifique el tema, la temática, el ámbito de aplicación, la clasificación, el peligro o el riesgo asociado. Debemos identificar el tipo de norma. Un tipo de norma, por ejemplo, si es la Constitución Política de Colombia, si es el Código Sustantivo del Trabajo, si es una ley, si es un decreto ley. Entonces debemos identificar qué tipo de norma es, el número de la norma, el año de emisión y el ente que lo emite. Expedida por, ¿quién fue el emisor? Puede ser Congreso de la República, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Entonces, el ente emisor. Debemos identificar la descripción del requisito. Entonces, de acuerdo al artículo que aplique, hacemos la descripción del requisito. Esa descripción del requisito puede ser literal. Literal, entonces, podemos transcribir el artículo tal cual aparece en la norma para que no haya duda, para que no vayamos a interpretarlo de una manera indebida. Entonces, lo escribimos tal cual nos dice la norma. La obligación específica, o sea, ¿qué debe cumplir la empresa? Ahí sí hay un parámetro de interpretación. En esta interpretación que aquí vamos a hacer, donde dice obligación específica y qué evidencia de cumplimiento debemos demostrar, ahí ya hace parte de ese análisis que nosotros hacemos para saber cómo podemos cumplir, cómo podemos demostrar ese cumplimiento. Una forma de demostrar el cumplimiento puede ser un plan de capacitación, un plan de inducción, la entrega de los elementos de protección personal. Y esto va a depender de la obligación específica que nos dé el requisito. Aquí vamos a tener en cuenta si el requisito nos aplica directamente o es un requisito informativo, porque también es posible que sea así. Hay unos que nos aplican directamente, pero otros pueden ser solamente de conocimiento, pueden ser informativos. Entonces aquí vamos a especificar si el cumplimiento está directamente relacionado con la organización o solamente debemos ser conocedores del mismo. En el cumplimiento, en la etapa del cumplimiento, aquí esta partecita del final se la podemos dejar ya al evaluador, al auditor, para que nos diga desde su perspectiva de análisis cómo estamos cumpliendo ese requisito legal. Aquí les doy un ejemplo. Si queremos nosotros ponderar, si queremos cuantificar el nivel de cumplimiento legal, que como les decía, no debería ser inferior al 100% porque la ley la debemos cumplir totalmente, no parcial. Sin embargo, podemos llevarlo a una cuantificación. Por ejemplo,
si queremos saber en cuánto estamos cumpliendo realmente la ley, de acuerdo a la auditoría legal que se haga, si el requisito cumple totalmente, lo calificamos como 1 para llevarlo a una numeración. Si no cumplimos, lo calificamos 0. Si está en proceso porque ya se han hecho los estudios necesarios, se está en el proceso de compra, qué sé yo, podríamos darle una ponderación de 0.5 para saber exactamente cuál es el nivel de cumplimiento total de ese cumplimiento legal, de esa matriz de requisitos legales. Cuando el requisito legal no se está cumpliendo en su totalidad, sí o sí debe tener un plan de acción, un plan de mejoramiento. Con este plan de acción, con este plan de mejoramiento, vamos a demostrar la diligencia que tiene la organización frente a ese cumplimiento legal. Ese cumplimiento legal que al final nos va a llevar hacia la prevención de lesiones, de enfermedades laborales y a la protección del bien jurídico tutelado que tenemos todos, que es la vida y nuestra integridad. Debemos especificar el responsable o los responsables del seguimiento de ese cumplimiento legal. Podemos dejar un espacio para las observaciones y los comentarios del evaluador y podemos especificar y definir una fecha para revisión y seguimiento de ese cumplimiento legal, es decir, una fecha para el seguimiento a revisar cómo se ha cumplido ese plan de acción. En términos generales, esas son las columnas que puede llevar una matriz de cumplimiento legal, una matriz de identificación de requisitos legales, porque el requisito legal se identifica, pero también el requisito legal se evalúa. Entonces, por esto les digo que esta herramienta nos puede servir como una herramienta de gestión, una herramienta de auditoría. En la bibliografía les volví a repetir todos los links que son vigentes, links actualizados, donde podemos nosotros identificar y encontrar cuáles son como esas fuentes de información que son actuales, actualizadas, que son confiables. Evitemos estar consultando páginas de las que no tengamos certeza. Evitemos consultar páginas de pronto que no son actualizadas porque nos pueden llevar y nos pueden inducir al error. Bueno, muy bien. Quiero revisar y saber si tenemos alguna pregunta aquí en el chat para aprovechar en este ratico, en estos 3 minutos que nos quedan, para saber si tienen alguna pregunta. Bueno, me envían muchos saludos de diferentes partes del país. No, mil gracias a ustedes por conectarse, por estar siempre acá. Para nosotros siempre es un gusto acompañarlos en estas acciones educativas, lo hacemos con mucho cariño y procuramos mantenernos muy actualizados para poderles brindar a ustedes eso mismo. Me preguntan acá, ¿cada cuánto se debe actualizar la matriz de requisitos legales? Recuerdan que yo les decía que una cosa es la identificación del requisito legal, la identificación debe ser sistemática, debe ser permanente. Y eso es una obligación que tiene asociado el empleador dentro de uno de los debes del decreto 1072. Entonces, la recomendación es que no dejemos pasar mucho tiempo en revisar ese documento. Una frecuencia que puede ser adecuada, ustedes lo pueden llevar, por ejemplo, revisión cada 3 meses, si es necesario para mirar cómo se ha movido la ley, pero de pronto también cada 3 meses puede ser muy lejos si la información se está moviendo de manera permanente. Entonces, hay empresas que ponen trimestralmente, vamos a estar revisando para mirar qué actualización requiere nuestra matriz legal. Sin embargo, mantengan revisando esos links que les dejé, esas fuentes de información para saber qué está pasando con el movimiento de la ley. El Ministerio de Trabajo mantiene actualizada su página, entonces ustedes lo pueden estar revisando de una manera un poco más frecuente. Eviten la anualidad. La anualidad es un tema que nos lleva casi a mantenernos desactualizados. Entonces, de revisarla anualmente, no. La anualidad se da es en que mínimo una vez al año debe evaluarse, revisar
qué tanto se está cumpliendo. Bueno, no veo por aquí más preguntas. Veo son muchos saludos y aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa si el empleador no nos asigna los recursos para cumplir los requerimientos, los nuevos requisitos legales? Bueno, eso sí es una obligación del empleador. Una de las obligaciones del empleador es asignar los recursos necesarios para darle cumplimiento a todos los parámetros legales, a todos los controles operacionales. No hacerlo nos puede conllevar a que Dios nos libre. Si se tiene un accidente grave o un accidente fatal, esto podría conllevar a sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo, a revisiones por parte de un inspector. Entonces es exponernos mucho. Entonces siempre hay que mostrarle al empleador lo necesario y lo importante que es cumplir con todos los debes del decreto 1072. No llevarlo a que no vea el sistema de gestión como un gasto, que lo vea como una inversión que nos permite acompañar a la empresa en su crecimiento. Bueno, queridos amigos, ya no veo más preguntas, veo muchos saludos, yo también les envío un abrazo fuerte y la invitación para que se sigan conectando a estas acciones educativas que Positiva Compañía de Seguros tiene preparados para ustedes. Un abrazo fuerte para todos y por favor síganse cuidando. En algún momento quizás nos podremos volver a encontrar en las aulas presenciales. Un abrazo fuerte para todos. Hilda, muchas gracias por haber estado de hoy con este importante tema, como siempre, y como por supuesto a todos mucha participación. Recuerden visitar nuestro centro virtual para que visualicen el cronograma de la semana, se inscriban a toda nuestra programación. Vamos con el siguiente video. Una feliz tarde.